miembros de una vamos caminando al encuentro del Señor. Caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, hermanos. Buenos días. Celebrar a Dios que nos regala la oportunidad de estar aquí en su casa, iniciando este nuevo mes y confiando en su divina providencia para que nos siga acompañando como lo ha hecho hasta el día de hoy. Les invito a celebrar con mucha devoción esta Santa Eucaristía, a presentarle a Dios lo que hay en el corazón, con mucha fe y con mucha esperanza. Vamos a pedir por nuestros difuntos, Consuelo Escutia Tapia, y nos unimos a la acción de gracias de la familia Alfaro Murillo. Hermanos, para participar dignamente de este sagrado misterio, reconozcamos ante Dios nuestras faltas e imploremos su misericordia. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Celebramos esta misa a la divina providencia. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del juego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros.
Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos sometidos a las torturas prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios no había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quien confía en el Señor, no desespere. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles, con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habían quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los legales y a los soberbios, da lo que merecen. Quien confía en el Señor, no desespere. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo,
A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz de en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdo que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Hemos unido nuestras voces en el Salmo y hemos confesado esto que ojalá resuene en el corazón y nos ayude a vivir mejor. Porque quien confía en el Señor no debe desesperar. La desesperación no es de Dios, lo mismo que la vacilación, y mucho menos el temor. Y si nosotros decimos confiar en Dios, no podemos vivir, como dice San Pablo a los tesalonicenses, como si no hubiera Dios, como si no existiera la esperanza. Hemos de pedirle al Señor que renueve nuestra confianza en Él, para creerle a este Dios que hace posible los imposibles, que anda buscando la manera y haciendo todo lo posible para que el hombre sea feliz, para liberarlo de aquello que no le permite andar en libertad, que se compadece de nosotros, que se inclina hacia nosotros y nos socorre, como lo hemos escuchado en este pasaje que San Marcos lo ha descrito con todo y sus colores. Desde el momento en que Jesús va atravesando al lago hasta el momento en que Jesús sale
de allí. Y cómo este hombre, así como muchos otros hombres, dominado por el demonio, esclavizado por el pecado, lo reconoce. Jesús lo ve porque quien habla primero es Jesús y le pide al demonio que lo deje, que lo abandone. Nosotros fuimos hechos por Dios para que Dios habitara en nosotros siempre. El demonio, que es intrépido, ocupa muchas veces el lugar. Ayer les decía, a veces por ignorancia le permitimos al demonio entrar en el corazón. Otras veces por ingenuidad y muchas otras, la gran mayoría de las veces por incredulidad. Porque no creemos y porque no estamos alertas para no permitirle al demonio poseer lo que no le corresponde. Somos hechos por Dios y para Él. En otro pasaje vamos a escuchar cómo el apóstol dice que somos templos del Espíritu Santo. Y sin embargo, muchas veces nosotros y otros se dejan y deconstruyen la imagen de Dios en la propia vida. Y lo que fue creado para el amor y por el amor termina desviándose. Y así se estropea el plan de Dios. No sabemos cómo llegó el demonio al corazón de este hombre. Esta legión de demonios. Lo cierto es que lo poseía. Y cuando el demonio lo posee, el hombre no es feliz y no vive con la dignidad con la que fue creado. Escuchábamos este drama de este pobre hombre, apartado de su comunidad, viviendo en el lugar en donde no debe vivir, porque vive en el lugar de los muertos, en el cementerio, y haciendo todo cuanto no está permitido hacer, destruyéndose a sí mismo, porque el demonio no nos quiere bien. Y como San Marcos lo cuenta, él se golpeaba con piedras. El demonio quiere destruirnos. Jesús, este Jesús que pasó haciendo el bien, quiere liberarnos. Y efectivamente lo libera, lo expulsa con la autoridad que Dios le había dado. Después este hombre, ya una vez sanado de su pecado, va a dar testimonio de él. Y Jesús le invita a proclamar, como lo hemos escuchado, a proclamar cuán misericordioso ha sido Dios con él. De cierta manera, todos nosotros estamos en esta obligación de proclamar cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros. Quizá no nos han expulsado una legión del corazón. Quizá nunca hemos estado endemoniados. Pero de una u otra forma el Señor sí nos ha liberado. De muchas cosas. De muchas formas. Por eso hemos de proclamar cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros. Y el autor de la carta a los Hebreos nos viene hablando del poder de la fe y nos hace este recuento de grandes hombres y mujeres que brillaron justamente por su fe y por su confianza. Supieron aguardar en Dios y supieron vivir haciendo que la fe pues les inspirara y que la misma fe les supiera mantener en la presencia de Dios.
Porque cuando este hombre está escribiendo esta carta, ya le está escribiendo a los cristianos de la segunda generación, ya no habían conocido personalmente a Jesús. Y en su vida religiosa, en su amor, en su devoción, se habían enfriado. Y el autor de la carta a los hebreos les habla para que no se desvíen, para que se mantengan firmes, para que aprendan a creer y a confiar en el Señor. También nosotros, que de repente nos enfriamos. También nosotros que de repente nos vamos olvidando de lo misericordioso, de lo grandioso y de lo sorprendente que ha sido Dios con nosotros. Hemos siempre volver a descubrir a Dios en la vida y tendríamos que siempre volver allí en donde el Señor nos ha llamado y allí de donde el Señor nos ha rescatado. Pidámosle a Dios esta gracia, una fe firme, una esperanza que no desespere, un amor grande para confiar y abandonarnos en Dios. Que así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz. Se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío también de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo sin diferencia ni distinción.
De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo,
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Consuelo Escutia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios. No es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. Un encuentro en persona con Dios. No es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y presente en mi corazón, me abrazo y me uno a ti completamente. Oh Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones y almas consagradas según tu corazón. Amén. Oración de acción de gracias por la nueva diócesis de Cancún Chetumal. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido con toda clase de bienes espirituales. Nuestro corazón se llena de júbilo y proclamamos tu grandeza, porque has puesto tus ojos en la humildad de esta iglesia particular, en estos 50 años de su caminar pastoral. Gracias por concedernos la dignidad de llegar a ser una iglesia diocesana. Míranos con ternura y misericordia y permítenos seguir construyendo la iglesia que tú quieres, en salida misionera, samaritana y misericordiosa. Una iglesia activa en los fieles laicos, que juntos sigamos creciendo en esta misión que nos toca a todos y logremos la conversión pastoral. Haznos misioneros incansables según tu corazón. Te lo pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe. A ella consagramos nuestra diócesis, implorando su protección y cuidado maternal. Amén. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible, nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno. Pidamos a la Divina Providencia que nos acompañe y que podamos siempre tener pues esta confianza en Dios. Aun cuando el panorama puede ser complicado, complejo, difícil, Dios siempre está. Dice una canción, Dios nunca muere, y efectivamente Dios siempre nos acompaña. Está a nuestro lado. Quiere que seamos felices y procura todo para que en verdad vivamos alegres, llenos de su amor, llenos de su paz. Y
tal como lo leíamos en el Evangelio, pues viene a liberarnos del pecado, de la opresión, del engaño del demonio. Pidámosle siempre al Señor esta liberación, esta sanación del corazón, esta plenitud de la vida, porque fuimos creados por un Dios grande, misericordioso, que nos ha dado la existencia para que vivamos felices, libres, amándolo siempre a Él. Que la divina providencia se extienda en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento y en el los últimos sacramentos en el último momento. Vamos a encomendarnos a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Amén. La alegría de haber celebrado a Cristo, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una jornada muy bendecida, muy llena de Dios. Así sea. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con